Muy buenas tardes, mi nombre es Justo Ramos, yo soy abogado, egresado de la Universidad Nacional de Asunción, promoción 1998, y magíster en Derecho Procesal por la Universidad Nacional de Rosario de la República Argentina. También desde el año 2014 ejerzo la función de juez de primera instancia en lo civil, comercial y laboral en la circunscripción judicial de Cordillera. Y me es muy grato comunicarme con ustedes a través de este medio y sobre todo en respuesta a un encargo que nos hiciera a varios egresados de la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, nuestro director, el doctor Adolfo Alvarado Belloso, quien está impulsando una serie de videos de esta clase en los cuales alumnos y exalumnos de la maestría hablamos acerca del proceso judicial. Y nos ha pedido seleccionar algunos temas importantes, relevantes, atinentes al proceso judicial. Y en esa inteligencia he decidido personalmente elegir el tema de la tutela jurisdiccional anticipada, que es un fenómeno muy frecuente en nuestros tribunales y que lastimosamente se presta a algunas confusiones que generan gruesas violaciones al derecho a la defensa. Entonces, como decía, quiero hablar brevemente acerca de la tutela jurisdiccional anticipada y la diferencia conceptual que tienen este tipo de medidas con las medidas cautelares tradicionales. Y estos temas se relacionan con la incidencia del transcurso del tiempo en el proceso. Porque sabemos que desde la iniciación de la demanda hasta el dictamento de la sentencia definitiva puede transcurrir un espacio de tiempo considerable. Y en ese transcurso pueden ocurrir hechos que pongan en peligro la posibilidad de ejecución de la sentencia que aún se espera, o los efectos prácticos si se trata de una sentencia meramente declarativa. Y con el propósito de combatir estos efectos adversos del transcurso del tiempo en el derecho material que se está discutiendo, se han diseñado las medidas cautelares. Las medidas cautelares son decisiones judiciales en virtud de las cuales el juez toma recaudos para precautelar la posibilidad de la ejecución de la sentencia aún futura o precautelar sus efectos prácticos. Pero esta figura de las medidas cautelares no debe confundirse con la tutela jurisdiccional anticipada, que es un fenómeno enteramente distinto. La tutela jurisdiccional anticipada consiste también en decisiones judiciales, pero en estas decisiones judiciales tomadas dentro del marco de un proceso, el juez decide otorgar al demandante, total o parcialmente, el objeto principal de su pretensión procesal. Entonces, si volvemos a retomar el concepto de medidas cautelares, nos damos cuenta que hay dos pretensiones claramente distinguibles. La pretensión principal, que está contenida en el escrito de demanda, y la pretensión cautelar, que es diferente. El objeto de la pretensión cautelar es diferente. El propósito de la pretensión cautelar consiste en preservar las condiciones de ejecutabilidad de una sentencia aún futura. Pero atención, nunca puede consistir en el adelanto de la concesión de la pretensión principal al demandante. Con un ejemplo esto se puede entender mucho mejor. El ejemplo clásico, típico de las medidas cautelares es el embargo preventivo. El embargo preventivo consiste en una decisión judicial mediante la cual el juez afecta parte del patrimonio del demandado al cumplimiento de una obligación que está siendo objeto de reclamo en un proceso judicial. Entonces, con esta decisión, el juez afecta una parte del patrimonio del deudor al cumplimiento de una obligación que aún no ha sido declarada en una sentencia judicial. Pero atención, con el embargo preventivo, el acreedor aún no se hace cobro del crédito. En este proceso hay dos pretensiones que tenemos que distinguir. La pretensión principal es el cobro de una suma de dinero. La pretensión cautelar es sencillamente la afectación de una parte del patrimonio al cumplimiento de una sentencia aún futura. Con esta medida, el juez impide que el deudor disponga de esa parte de su patrimonio, pero tampoco le otorga al demandante el objeto principal de su pretensión. Ahora volvamos a la tutela jurisdiccional anticipada. Este es un fenómeno en realidad muy antiguo, el de la tutela jurisdiccional anticipada, pero que solo recientemente ha sido objeto de estudio por la doctrina. Y consiste, como decíamos antes, en el adelanto total o parcial del objeto de la pretensión, incluso antes de que el demandante pruebe que tiene derecho y antes de que la sentencia definitiva declare que él tiene ese derecho. Y el ejemplo típico es el de la prestación de alimentos. Cuando el alimentado o el que dice que tiene derecho a alimentos inicia una demanda judicial por prestación de alimentos, ¿qué es lo que pide? Pide la fijación provisoria de una suma de dinero
que el alimentante debe entregarle mensualmente para que él pueda subvenir a sus necesidades básicas hasta que se dicte sentencia. Entonces, si el juez otorga esa petición, tenemos que el demandante estará obteniendo, aunque sea parcialmente, el objeto principal de su demanda. Y acá tenemos las dos pretensiones. La pretensión principal, que es la que está contenida en el escrito de demanda, y también tenemos la pretensión que solicita el demandante mediante la tutela jurisdiccional anticipada. En la pretensión principal, el demandante solicita que se le pague una suma de dinero en concepto de prestación de alimentos, y en la pretensión de tutela jurisdiccional anticipada pide exactamente lo mismo, que se le pague una suma de dinero mensual en concepto de alimentos. Entonces hay identidad entre la pretensión principal y la pretensión de tutela jurisdiccional anticipada. Esa identidad no se ve en las medidas cautelares. La pretensión cautelar es distinta de la pretensión principal. Entonces, ¿cómo podemos distinguir una medida cautelar de una tutela jurisdiccional anticipada? Es muy sencillo. Tenemos que distinguir cuáles son las pretensiones en juego. En la medida cautelar tiene que haber una pretensión principal y una pretensión cautelar que sea distinta. Pero en la tutela jurisdiccional anticipada, la pretensión principal y la pretensión de tutela jurisdiccional anticipada coinciden en su objeto. Un ejemplo típico es en el interdicto de recobrar la posesión. Nuestro Código Procesal Civil paraguayo y muchos otros códigos procesales permiten al juez ordenar la restitución inmediata de la res litis antes del dictado de la sentencia definitiva. Entonces allí se le está otorgando al demandante el objeto principal de su pretensión, que es la restitución de la cosa que está siendo objeto del juicio. Algo similar pasa con la servidumbre de paso. Cuando el demandante se considera con derecho a una servidumbre de paso, puede pedir en el mismo escrito de demanda, según el Código Civil paraguayo, que el juez ordene la habilitación inmediata de esa servidumbre de paso. Con esa habilitación inmediata, el juez está otorgándole al demandante, sin duda alguna, le está otorgando la pretensión principal que se contiene en su escrito de demanda. Entonces es una decisión de naturaleza totalmente distinta de las medidas cautelares. Y los efectos también son totalmente distintos, porque con una medida cautelar el efecto que se produce es la preservación de las condiciones de ejecutabilidad de la sentencia. Pero en la tutela jurisdiccional anticipada, el demandante obtiene el objeto principal de su demanda y el demandado, y acá está el punto que queremos enfatizar, el demandado sufre los efectos de una sentencia adversa sin el debido contradictorio. Y el principal problema que proviene de la confusión entre las medidas cautelares y la tutela jurisdiccional anticipada es concretamente el siguiente. Las medidas cautelares se otorgan sin oír a la persona que eventualmente sufrirá los efectos de esa medida cautelar. Y está bien que así sea, y siempre ha sido así, porque el propósito de la medida cautelar justamente consiste en impedir que el demandado, mediante actos fraudulentos, se insolvente o dificulte las posibilidades de ejecución de la sentencia futura. Pero ojo, el demandado en este caso no va a sufrir los efectos de una sentencia adversa. En la tutela jurisdiccional anticipada, por otro lado, el demandado va a sufrir los efectos de una sentencia adversa sin el debido contradictorio, sin que el demandante haya probado que tiene derecho y sin que una sentencia definitiva haya declarado que el demandante tiene ese derecho. Por lo tanto, los efectos son mucho más graves y es una excepción muy importante al derecho a ser oído antes de sufrir los efectos de una sentencia. Por lo tanto, para preservar la constitucionalidad de la tutela jurisdiccional anticipada, es indispensable disponer que sea oída la persona que va a sufrir los efectos de esta decisión. Normalmente también se le aplican a la tutela jurisdiccional anticipada las mismas reglas que a las medidas cautelares, lo cual es un craso error. En primer lugar, porque por razones constitucionales, el demandado debe ser oído antes de sufrir los efectos de una sentencia. Y en segundo lugar, porque la naturaleza jurídica de la tutela jurisdiccional anticipada la acerca mucho más a la sentencia definitiva que a la medida meramente cautelar. Los efectos de la tutela jurisdiccional anticipada se asimilan a los efectos de la sentencia, no a los efectos de una medida meramente cautelar. Por lo tanto, es imprescindible también dotar a este instituto de una regulación procesal distinta. Quería comentar como último punto de esta intervención
que el Código Procesal de La Pampa en la Argentina es uno de los pocos códigos que tiene regulada la tutela jurisdiccional anticipada y exige como requisito, en primer lugar, que se otorgue después de trabada la litis. En segundo lugar, que haya un traslado específico al demandado respecto de esa tutela jurisdiccional anticipada. En tercer lugar, que los efectos de la tutela jurisdiccional anticipada sean reversibles. Es decir, que sea posible volver las cosas al mismo estado que se encontraban antes de esa medida. Si los efectos de la tutela jurisdiccional anticipada van a ser irreversibles, el juez no debe adoptarla. Además, los requisitos de la verosimilitud del derecho deben ser más exigentes, es decir, la apreciación de la verosimilitud del derecho debe ser más exigente en la tutela jurisdiccional anticipada que la que normalmente se estila en las medidas cautelares. Y la contracautela, por supuesto, debe ser también adecuada a la gravedad de la medida. Espero que se haya entendido la diferencia entre las medidas cautelares y la tutela jurisdiccional anticipada y la importancia de exigir como requisito de validez constitucional de la tutela jurisdiccional anticipada la audiencia previa del demandado. Con esto me despido, les agradezco mucho la atención y sigamos hablando del proceso judicial.